Hola, hermanas amadas y elegidas por el Señor. Les saluda Ana Barajas. Espero que estén teniendo un excelente y bendecido día. No sé en qué momento estés escuchando esta pequeña información que el Señor tiene preparada para ti, pero sí te voy a pedir que dispongas tu mente, tu corazón y tu alma para recibir las palabras que el Señor quiere hacerte llegar a través de este medio. El tema que hoy vamos a revisar es discernir la acción del Espíritu Santo en momentos de oración. Se pueden manifestar tres tipos de acciones. La primera es la acción del enemigo, la segunda es la acción humana y la tercera es la acción del Espíritu. Y vamos a ir desmenuzando un poquito a qué se refiere cada una de ellas. La primera, la acción del enemigo. Esta acción siempre se manifiesta de una manera aguda e inquietante. Produce distracción, pretende desviar y perjudicar. Y al momento de finalizar la oración, se presenta como un deseo de no querer cambiar o simplemente dejar las cosas así como están. Y como ejemplo les pondré que una vez estábamos en una asamblea de oración, cuando yo aún pertenecía a una comunidad juvenil, y había un hermano que en un momento muy álgido de oración, sobre todo en la parte del canto inspirado, este hermano se empieza a comportar de esta manera. Empieza a gritar, empieza a decir, ustedes son una raza de víboras y cosas como esas, que sin dejar de lado que él utilizaba palabras de la Sagrada Escritura. Entonces, obviamente todos los demás hermanos que estaban en ese momento en la asamblea de oración pues empezaban a distraer porque empezaba a gritar y luego trataba como de aullar y ese tipo de situaciones. Y entonces pues hubo esa manifestación muy fuerte por parte del enemigo tratando de inquietar, incluso sí llegó a generar cierto miedo en algunas hermanas, tanto que 2 hermanas hubo como en ellas repercusión referente a esta manifestación. Más adelante les iré explicando cómo abordar este tipo de acciones. La segunda acción es la acción humana. Casi siempre se manifiesta a través de las heridas de las personas y recordemos que ya habíamos visto en alguna otra formación que existen 4 tipos de heridas emocionales. Entonces se pueden manifestar porque la hermana está viviendo una herida en este momento o ya tiene una herida desde la infancia. Y obviamente este tipo de acciones lo único que buscan es llamar la atención. También pueden manifestarse de manera muy particular, pues haber manifestaciones fisiológicas propias de una patología, es decir, de una enfermedad, como por ejemplo puede ser la epilepsia, ¿no? Un claro ejemplo en esto fue que en esta misma comunidad de la que les estoy platicando, había una joven que ella había vivido una herida de abandono muy grande. Y entonces, pues la joven empieza a llorar y luego se cambiaba de lugar y lloraba y se volvía a cambiar y lloraba. O sea, ella estaba ahí manifestando su herida. Si bien no está mal llorar, claro que no, pero ella lo único que buscaba a través de esta acción era llamar la atención porque en algún momento ya la habían abordado, ya habían platicado con ella, pero ella como que continuaba con esta herida. Otro ejemplo en cuestión de las enfermedades que se pueden presentar, recuerdo mucho que justamente en un retiro de amadas, una señora ya mayor estaba viviendo su retiro y en el momento álgido de la asamblea de oración, la señora empieza a sudar en frío, se siente como debilidad en el cuerpo, desvanecimiento, y entonces me hablan para ver, pues sí, para ver si tenía alguna situación en cuestión de su salud, y efectivamente la señora
Era diabética y a pesar de que había desayunado, justamente en ese momento le baja la glucosa y entonces ella empezó a tener manifestaciones fisiológicas referente a la patología que se estaba viviendo en ese momento. La tercera acción que se puede presentar es la acción del espíritu. Esta acción, recordemos que siempre va a ser suave y dulce. Y obviamente se ven reflejados a través de estas acciones los frutos del Espíritu Santo. Recordemos también que son 12 frutos: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, modestia, dominio de sí mismo y pureza. Un ejemplo en esta acción: una vez estábamos en un retiro y una hermana que estaba viviendo conmigo ese retiro estaba haciendo oración a un lado mío y yo recuerdo mucho que desde muy pequeña que yo me empezaba a acercar a la renovación, yo veía como la gente entraba en descanso y entonces en mi corazón había un anhelo muy ferviente de poder experimentar esta gracia. Sin embargo, el Señor en su infinita sabiduría no me la ha querido regalar. Y entonces estaba con esta persona haciendo oración, donde pues ella estaba obviamente llorando, porque estaba en un momento fuerte. Yo sentía como si el Señor le manifestara cuánto le amaba. Y entonces en este sentir de ella, recuerdo que empieza a alabar. En ese momento escucho que empieza a alabar de una manera diferente, porque el Señor en ese preciso momento le regala el carisma en lenguas. Y entonces ella no sabía qué pasaba, solamente su boca hablaba de una manera distinta y de repente escuché un estruendo muy grande porque ella había caído totalmente en descanso. Pero en ningún momento se quejó, en ningún momento hubo nada. Cuando termina el momento fuerte de oración y ella se reincorpora, tenía una cara tan sonriente, tan deslumbrante, y pues yo obviamente esperaba, porque nunca me había tocado vivirlo como tan de cerca, un descanso. Les estoy hablando de hace ya muchos años, cuando yo apenas recién iniciaba en estos caminos. Y esta hermana, cuando se levanta, pues yo esperaba verle así un chipote, un moretón, porque se cayó así completamente de lleno al piso, ¿no? Y se levanta y totalmente íntegra, sin ningún rasguño, sin ninguna herida. Entonces, de esta manera se manifiesta el espíritu. Ahora podemos entrar en la pregunta, bueno, pues entonces, ¿cómo podremos descubrir cuál es cuál? Y esto se puede descubrir a través de algo sencillo, pero a la vez muy extenso y muy magnífico quien lo sabe vivir. Y esto es el discernimiento. Bueno, pues el discernimiento nos dice el Papa Francisco a través de su exhortación apostólica Gaudet et Exsultate. A partir del numeral 166 se nos dice que el discernimiento es una buena capacidad de razonar o un sentido común. Es un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo también nosotros nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura de la palabra y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Aunque incluya la razón, es decir, la acumulación de nuestras experiencias, la prudencia, etcétera, etcétera, estas cosas las superan porque dejan entrever el misterio del proyecto único de Dios y no requiere de capacidades especiales ni está reservado a las personas más inteligentes o instruidas. El Padre se manifiesta con gusto a los humildes. Es decir, que este don lo puedes pedir tú o yo o cualquier hermana que sienta en su corazón el deseo de crecer en este ámbito.
Y ahora la siguiente pregunta que surge, bueno, ¿y cómo debemos de actuar ante estas situaciones? Lo principal que debemos de hacer es orar intercediendo por las hermanas que están viviendo el retiro. Recordar que en el tiempo del Antiguo Testamento, los profetas intercedían ante Dios por el pueblo, pero no forzosamente debe de haber un contacto físico con las hermanas. Uno puede orar desde su lugar, desde la parte donde está. Uno puede estar haciendo su oración de intercesión por las personas desde una parte alejada. El contacto físico no siempre es necesario ni fundamental. Si la oración es del enemigo, hay que frenarlo directamente. Obviamente hay que hacerlo con prudencia o simplemente apartar a la hermana del resto de la comunidad. Si la acción que se está presentando es humana, decirle con caridad que Dios se manifiesta a través de la paz. Abordar a la hermana en otro momento, ya que también es importante entender la parte humana. Y esto le permitirá en otro momento de oración dejarse tocar por el Espíritu de Dios. Si la acción que se presenta es una acción del Espíritu, no forzar otro tipo de manifestación. Si la manifestación que se está presentando en el momento es la que el Señor le está regalando y hay que dejar que se manifieste en libertad en ese momento. Aquí es bien importante acotar que no debemos de interrumpir la acción del Espíritu en el momento más álgido de la oración con nuestra intervención humana. Un ejemplo bien sencillo es que si ella está teniendo un momento fuerte de sanación y esa sanación se está manifestando a través del llanto, pero de un llanto obviamente con dolor, porque probablemente hay una herida, hay algo que el Señor está sanando, pero todo está en santa paz, hay que dejar que la hermana manifieste y se libere en ese momento, porque es un momento de comunión de ella con el Espíritu. Y nosotros no acercarnos a interrumpirle, a susurrarle al oído, a decirle palabras o a decirle cómo ore. Hay que dejar en ese momento que ella solita vaya reconociendo la voz del Señor y sus manifestaciones, ya en algún momento la podremos abordar. También otra intervención humana que no hay que hacer es forzar un descanso. Si la hermana se cae, si no se cae, eso ya sería entre ella y el Señor. Nosotros no hay que forzarlo porque si no ahí estaríamos manipulando la acción del Espíritu de Dios. También no hay que acercarnos para distraerlos, como por ejemplo si la hermana está en este momento que les comento sobre una sanación de una herida grave, una herida muy fuerte, obviamente genera en ella llanto, y si nosotros nos acercamos para darle papel, ahí rompemos. Hermana, no va a pasar nada si tú no te acercas a darle papel. La hermana se puede estar limpiando las lágrimas o cualquier escurrimiento nasal que tenga, con lo que ella pueda. Y te aseguro que si ya al finalizar ella su momento álgido de oración, tú te acercas a eso, ya sería diferente, pero no en el momento álgido de la oración. También hay que procurar propiciar momentos de silencio para poder escuchar el mensaje del Señor y de esta manera poder interpretar el significado real de las inspiraciones que creímos recibir. Este momento de silencio debe de ser tanto para las hermanas que están viviendo el retiro como para nosotras que vamos a interceder por estas hermanas para que el Espíritu de Dios nos pueda hablar al corazón, nosotros podamos escuchar la voz de Dios y en ese momento se pueda manifestar un buen discernimiento por parte de nosotros. Pues bueno, como conclusión, no todos tenemos este don. Recordar que un don es un regalo, entonces hay que pedirlo, pero si también el Señor no te lo da en su infinita sabiduría, Él sabrá por qué.
Y obviamente si es un don y el Señor te lo ha regalado, pues hay que ponerlo a trabajar y hay que fortalecerlo. Segunda conclusión. Una condición esencial para el progreso en el discernimiento es educarse en la paciencia y en sus tiempos, que nunca son los nuestros, recordando que la sanación que van a experimentar nuestras hermanas es un proceso. Hay que tener mucha caridad y recordar que este proceso que ellas están viviendo lleva una serie de pasos. Y a lo mejor la hermana va a recaer, a lo mejor la hermana va a ir más lento o algunas hermanas van a ir más rápido. Nunca olvidar que este es un proceso que termina cuando ellas se sienten amadas, plenas y libres. Recordar también que el Señor no hace caer fuego sobre los infieles, como nos lo menciona en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 54. Ni permite a los celosos arrancar la cizaña que crece junto al trigo, explicado en Mateo 13:29. También se requiere generosidad, porque hay más dicha en dar que en recibir. Hay que recordar que todo siempre se hace con caridad y amor. La cuarta y última conclusión. Nosotras como servidoras siempre hay que manifestar honestidad, recordando que este es un don regalado y que más vale entrar cojo, manco o tuerto al reino de los cielos. Y si en este momento tú no te sientes con la capacidad de poder intervenir en estos momentos fuertes de oración, no importa, hermana, y no te desanimes. Sigue trabajando, síguelo pidiendo y en algún momento el Señor te lo dará si es su voluntad. La última conclusión, quiero que la guardes y la medites y la estés trabajando y pienses en ella todo el resto del día. Y esta última conclusión es una cita bíblica donde San Pablo les habla a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5, versículo 21, que dice así: examínenlo todo y quédense con lo bueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bueno, hermanas, hemos llegado al final de esta pequeña formación. Espero que haya sido de mucha bendición y nos vemos pronto en el siguiente servicio. Bendiciones.